Él conoce la soledad de un camino que se extiende durante días. Sabe que el regreso no es solo un destino, sino una fe. No es el dinero del flete lo que lo mueve, ni el paisaje que se desvanece en el retrovisor. Es la imagen mental de esa puerta abriéndose. El aroma del café mezclados con su perfume, la mujer que ama. Pero esta vez, Juan no olió el café ni el perfume de su esposa. No había nadie en la puerta para recibirlo. Entró en su casa y solo vio un vacío desgarrador. ¿Dónde está Elena? ¿Por qué está la casa vacía? Lo peor es que el final de Elena no fue para nada lo que Juan esperaba. La vida de Juan era un ciclo inmutable. Diésel, reparto, añoranza. Una rutina que desgastaba el alma, pero soportable por la promesa que le aguardaba al final del camino. Dentro de la cabina, su pequeño universo sobre ruedas, cada objeto era un altar, la foto descolorida de Elena, con la sonrisa que el tiempo no podía borrar, pegada al salpicadero, el rosario oscilando, un péndulo silencioso marcando las horas, y su voz, grabada en el recuerdo de su último encuentro, un eco que lo guiaba mejor que cualquier GPS. Vuelve pronto, viejo, ya tengo en mente tu pastel de maíz. Ese pastel no era solo comida, era un sacramento casero, el símbolo de que por muy lejos que fuera, ese hogar seguía siendo suyo. Cuando las ruedas del camión finalmente crujieron contra la grava del camino de tierra 7 días después, el alivio que invadió a João fue una oleada física, desatando nudos de tensión que ni siquiera sabía que existían. Apagó el motor. El potente rugido que había sido su único compañero durante 1000 millas dio paso a un silencio absoluto. Por un breve y perfecto instante, reinó la paz. El sol poniente tiñó las nubes de un naranja melancólico, y su hogar, sencillo y pequeño, parecía un santuario bañado en oro. Salió de la cabina, con el cuerpo dolorido, pero el espíritu exultante. Estaba en casa. Luego empujó la puerta para abrirla. No fue el silencio de la quietud lo que lo recibió. Era un vacío, una ausencia de sonido tan densa que parecía absorber el aire de sus pulmones. No era la paz de quien duerme profundamente una tarde de domingo. Era el silencio de alguien que se ha ido, el eco de un espacio que se ha vaciado de su alma. La negación es el primer instinto, como el protagonista de una película de terror que, contra toda lógica, enciende la luz en un sótano oscuro, gritó con la voz ronca por el polvo de la carretera: «Elena, amor, ya estoy en casa». Solo el zumbido de una mosca perdida respondió. Su mirada recorrió la cocina, escenario de una rutina rota, la sartén limpia en el fuego, la ausencia de migas en la mesa. No había aroma a pastel horneado, ni a café recién hecho. Solo existía la gélida certeza de que la promesa se había roto. Su mirada, fija en la inmensidad del camino, se fijó en un solo punto. Sobre el mantel de ganchillo, inmaculadamente blanco, yacían 2 objetos como piezas de un ritual sombrío. El anillo de bodas de Elena, un círculo de oro que de repente parecía frío y sin vida, y junto a él, una mancha seca de café. Pero no era casualidad. Elena era la personificación del celo. Una mancha así resultaría ofensiva. Esta, sin embargo, parecía deliberada. Su forma irregular se extendía por la tela como una escritura anónima, una costra oscura y opaca sobre la blancura del lino. El anillo no susurraba, gritaba: «Ya no estoy aquí». La mancha de café, en su enigmático silencio, completaba el mensaje. Y esta es la razón. El calor del hogar se había disipado, dando paso a una escena de crimen conmovedora. Su ausencia no era solo un vacío, era un misterio encriptado, un enigma dejado atrás. ¿Qué significaba este extraño arreglo? La búsqueda de Juan ya no era de su esposa, era de la verdad oculta en ese silencio ensordecedor. Cuando el presente se hace añicos, los fragmentos reflejan el pasado. Incapaz de encontrar a Elena en el presente, Juan se sumergió en sus recuerdos, transformando la casa en un archivo de su historia compartida. El silencio ya no era un vacío, sino una presencia física, un depredador que lo seguía de habitación en habitación. Cada objeto que tocaba era un portal, un detonante que liberaba fragmentos de una vida que, hasta ayer, creía sólida e inmutable. Ahora, todo estaba bajo sospecha.
incluidos sus propios recuerdos. Cogió el jersey de punto que ella había dejado colgado en la parte trasera de la puerta. Las fibras de lana, desgastadas y suaves, aún conservaban un rastro fantasmal de su aroma a verbena. El aroma lo transportó a una fría noche de hacía meses. Ella estaba acurrucada junto a él en el sofá, viendo un documental sobre el océano. ¿Te has imaginado alguna vez? Susurró, más para sí misma que para él, lo que es volar sobre el agua sin rumbo, solo por el placer de sentir el viento. Él, exhausto por el viaje, se limitó a murmurar algo sobre el precio del diésel, y se durmió. El recuerdo, antes banal, ahora lo apuñalaba con el peso del descuido. Él estaba en el camino buscando sustento, mientras ella, a su lado, soñaba compartir. Al borde de la cama, el lado ligeramente hundido del colchón, era una topografía de su ausencia. Tomó la fotografía amarillenta de la mesita de noche, el único objeto junto a la lámpara. Sus sonrisas congeladas en el tiempo parecían mentira. Sin embargo, sus ojos ya no buscaban la nostalgia. El camionero que llevaba dentro, el hombre entrenado para fijarse en los detalles de paisajes largos y monótonos, tomó el control, escaneó la imagen, píxel a píxel, hasta que su mirada se fijó en un detalle que siempre había estado ahí, pero que ahora latía con un significado oculto. Prendido del cuello del vestido de Elena, había un pequeño broche de plata con forma de pájaro, con las alas desplegadas, a punto de alzar el vuelo. Era la joya de su abuela, una reliquia que llevaba el peso de generaciones, y que ella juró no quitarse jamás. Entonces un recuerdo reciente y vívido lo impactó como un rayo. 3 días antes de su partida, mientras buscaba analgésicos, vio el broche guardado en el cajón superior del baño, envuelto en un trozo de terciopelo. Estaba a salvo, intacto. La contradicción era una fractura en la lógica de su dolor. Si había huido, ¿por qué dejaría atrás el objeto de mayor valor sentimental, el símbolo de su propio linaje y su anhelo de libertad? Y si la habían apresado, ¿por qué no llevaba consigo el broche? Con el corazón latiéndole con fuerza, regresó a la cocina. El enigma de la mancha de café lo llamaba. Se inclinó sobre la mesa. El olor acre y rancio le subía a la nariz. Ahora, con la mirada de quien busca un patrón, la forma irregular empezó a cobrar sentido. No era un pájaro perfecto, sino una representación distorsionada, casi un jeroglífico desesperado. Un borrón que sugería un ala, una línea más oscura que podría haber sido un pico. El clic en su mente era audible. El broche en el cajón, el pájaro en la mancha. No era una despedida, era un código. Elena no se había ido sin más. Se comunicaba a través de un lenguaje secreto, un dialecto de símbolos nacido de la desesperación. El silencio en la casa no era de ausencia, sino de un mensaje codificado, y el miedo puro que sentía dio paso a un temor aún más profundo. Era el destinatario de un mensaje que no podía leer, y el tiempo para descifrarlo se agotaba peligrosamente. El duelo tiene su propia geografía. Para Juan, la casa se había convertido en una isla, un santuario de dolor y misterio. Pero ninguna isla es autosuficiente. Las pistas que Elena había dejado eran piezas de un rompecabezas, pero la imagen final, el contexto, estaba ahí fuera, en el mundo que había seguido girando mientras el suyo se detenía. Abandonar la seguridad de ese silencio fue un acto de valentía, pues significaba exponer su herida a la mirada clínica de la pequeña comunidad. Un camionero ya vive al margen, un fantasma que aparece y desaparece. Cuando la esposa de un fantasma desaparece, la primera sospecha recae en la sombra que proyecta. No acudió a la policía. El código de las aves era una confesión íntima, un secreto susurrado entre él y Elena. Involucrar a desconocidos, uniformes y formularios habría sido una traición a ese idioma. Su instinto lo llevó al único lugar donde las verdades y las mentiras de la ciudad se encontraban para tomar una copa, el bar de Seca. El aire denso a cerveza, cigarrillos y frituras lo asaltó, un contraste brutal con el olor ausente de su hogar. Al entrar, el murmullo habitual de las conversaciones se apagó, reemplazado por un silencio denso y vigilante. Todos los ojos lo medían, lo juzgaban. La noticia, como una plaga, ya había infectado la ciudad. Fue entonces cuando Gilmar apareció a su lado,
El vecino solícito cuyo interés por la vida ajena era el principal motor de su existencia. Le puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que se sintió posesivo. «João, amigo mío, qué terrible», empezó con la voz impregnada de falsa compasión. «Lo siento, pero necesito decirte algo, por el bien de nuestra amistad». João esperaba con el cuerpo tenso. «Vi a Helena», dijo Gilmar, bajando la voz a un tono conspirativo. Era martes por la noche. Volvía de pescar. Estaba al lado de la carretera, cerca del trébol. Se subió a un coche negro, un sedán grande, nuevo, con vidrios polarizados. Un coche que definitivamente no era de nadie de aquí. La información cayó sobre João como una roca. La imagen de Helena, en la oscuridad, subiéndose a un coche desconocido, era violenta, casi pornográfica en su traición. Pero la navaja de Gilmar había hecho un segundo corte, más fino y profundo. Apartó la mirada, como si confesara un secreto sucio. «Sabemos cómo es, ¿verdad, João? Ustedes dos tanto tiempo separados. Esta vida en la carretera es veneno para cualquier matrimonio». Ahí estaba, la pista y el veredicto, pronunciados al unísono. La comunidad no le ofrecía ayuda. Le alimentaba una historia. Helena se había fugado con un amante, un hombre adinerado en un coche negro. Y la culpa, sutilmente, era suya, del marido ausente. João sintió que el suelo se le desvanecía. Ahora, no solo luchaba contra la desaparición de su esposa, sino contra la historia que el pueblo ya empezaba a escribir para él. Pero un camionero aprende a leer las señales, no solo las de tráfico, sino también las de la gente. Y Gilmar parecía demasiado ansioso, sus detalles demasiado claros. «El coche negro», dijo João con voz firme, ignorando la insinuación. «¿Viste al conductor?» Gilmar dudó un instante. No, estaba oscuro, pero era un hombre alto. Y ella, João, parecía decidida. No parecía que la estuvieran obligando. ¿Sabes? John se alejó, agradeciéndole con un breve asentimiento. Salió del bar y se sumergió de nuevo en la noche. Ahora tenía una nueva pieza, una que no encajaba en ningún sitio. Un coche negro, una decisión, una huida, una historia que contradecía todo lo que le decía el silencio de su hogar, y la terrible sospecha de que Gilmar no solo contaba una historia, tal vez formaba parte de ella. Para un hombre como João, la claridad mental solo llegaba con el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. La carretera era su confesionario, su monasterio, el único lugar donde el ruido del mundo exterior se convertía en ruido blanco, permitiéndole escuchar su propia alma. Regresó a la cabina del Scania, pero el santuario había sido profanado. El familiar olor a cuero, diésel y café rancio ahora se sentía como una celda. La carretera, que una vez representó libertad y sustento, ahora se extendía ante él como un testigo hostil, un cómplice silencioso de un crimen que aún no comprendía. Mientras conducía sin rumbo, el pasado empezó a atormentarlo en destellos en el retrovisor. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de los kilómetros que lo separaban de Helena. La cultura de la carretera, que siempre había visto con estoico orgullo, revelaba su crueldad. Era una vida de sacrificios disfrazados de independencia, de soledad idealizada como libertad. Recordaba las llamadas apresuradas, las promesas de «lo haremos la próxima vez» que nunca se cumplían, el agotamiento que lo convertía en un oyente mediocre de los sueños y miedos que ella intentaba compartir. No era un marido infiel en persona, pero comprendió, con un dolor agudo que lo hizo frenar de golpe en el arcén, que tal vez había sido un traidor de almas. Estaba presente en la foto junto a la cama, pero estaba ausente en la vida real, dejando un vacío que alguien más o algo más podría haber llenado. Se detuvo en el Recanto do Viajante, una gasolinera que era un islote de luz en la oscuridad de la carretera. Se sentó en una cabina de vinilo agrietado, pidió un café que jamás tomaría y sacó su cuaderno de bitácora de la mochila. Ese cuaderno desgastado, con su cubierta grasienta, era el registro oficial de su ausencia. En él estaban las ciudades, las cargas, los horarios, el kilometraje. Era la prueba documental de su vida paralela, la historia de su matrimonio contada en números y distancias.
Empezó a hojearlo, buscando no un recuerdo, sino una anomalía. Sus registros eran metódicos, casi obsesivos. Cada línea estaba escrita con su caligrafía apretada y funcional. Había repasado las últimas semanas reviviendo la ruta hacia el sur. Y entonces los encontró. 3 páginas. Las anotaciones del lunes, martes y miércoles de la semana anterior no estaban arrancadas, estaban alteradas. La tinta de su bolígrafo negro había sido toscamente cubierta por un bolígrafo azul, las palabras originales convertidas en borrones ilegibles, y sobre los borrones, una nueva ruta, una nueva hora de entrega, había sido garabateada con una letra descuidada y ansiosa. Una letra que definitivamente no era la suya. Un escalofrío le recorrió la espalda. Alguien había estado dentro de su cabaña. Alguien con acceso a la llave, con conocimiento de su rutina. Alguien que necesitaba borrar o reescribir su coartada. Martes. El mismo martes que Gilmar había mencionado. La conexión era innegable y aterradora. La declaración del vecino no era un chisme malicioso. Era una desinformación, plantada para construir una narrativa falsa. El lapso de tiempo en su diario era prueba de que la desaparición de Elena no había sido un acto de pasión o desesperación. Había sido una operación. Y él, el esposo ausente, estaba siendo cuidadosamente posicionado en el centro de la escena, no como la víctima, sino como el principal sospechoso. El camino ya no era un testigo. Era una escena del crimen donde las pistas habían sido meticulosamente forjadas. La noche que lo recibió en casa fue la misma, pero Guau era un hombre diferente. El cansancio que lo agobiaba ya no provenía de los kilómetros recorridos, sino del peso de las mentiras. Entró, no como un esposo afligido, sino como un descifrador de códigos que por fin tenía todas las claves. Las pistas, el anillo, el broche, el coche negro, el diario borrado, daban vueltas en su mente, ya no como fragmentos de dolor, sino como engranajes de un complejo mecanismo que estaba a punto de comprender. Su mirada se dirigió directamente a la cocina, al enigma coagulado sobre el mantel de ganchillo. El pájaro, el recuerdo que una vez lo había apuñalado de culpa, ahora lo guiaba con claridad. La voz de Elena, susurrando sobrevolar libremente sobre el agua, no hablaba del océano, hablaba de sí misma. El pájaro no era un dibujo al azar, era su firma, el emblema de un alma que se sentía enjaulada. Con una reverencia que no había sentido desde que intercambiaron anillos, se acercó a la mesa. Comprendió que la mancha de café no era un mensaje, era un disfraz. Una tosca tapadera para algo oculto debajo. Con el dedo índice tocó la corteza oscura y seca. Estaba dura, sellada. Fue al fregadero, se humedeció la yema del dedo y regresó. Con un toque suave, comenzó a disolver el café. La mancha se desvaneció. El color se filtró a través de la tela blanca, y debajo, como un secreto revelado, aparecieron finas líneas de lápiz en la madera porosa de la mesa. No era un dibujo, eran números y una palabra. Rest Road, 317. El aire se le escapó de los pulmones. La mente de João, acostumbrada a conectar rutas y destinos, hizo la conexión en un microsegundo. La ruta del sur, la misma de su diario manipulado. El pueblo donde vivía la abuela de Elena. La abuela, la dueña del broche de pájaro, que había fallecido hacía 6 meses. La verdad no fue una revelación, fue una avalancha que lo sepultó. Elena no se fugó con un amante, se fugó de sus enemigos. La herencia. La abuela, una mujer fuerte e independiente, le había dejado todo a su nieta, la única que compartía su espíritu libre, desheredando al resto de la codiciosa familia. El coche negro no era de un seductor, pertenecía a sus familiares o a sus abogados, quienes la vigilaban, la presionaban, intentando robarle lo que le pertenecía por derecho. La historia de Gilmar no era un chisme, era una mentira encargada, una cortina de humo para desviarlo por el mal camino. Ella lo protegía, el borrón en el diario, quizá hecho por ella misma, en una visita furtiva para que, si algo salía mal, su coartada lo protegiera de cualquier complicidad. El anillo que dejó atrás no era un símbolo de un amor roto, sino un señuelo, un sacrificio para que todos creyeran la historia más simple.
la de la esposa infiel, mientras ella libraba la batalla más importante de su vida. Cayó de rodillas, no de tristeza, sino de un asombro devastador. Había pasado años en el camino, creyéndose héroe y proveedor, mientras la verdadera guerrera lo acompañaba, planeando en silencio su libertad. El dolor de la ignorancia era 1000 veces peor que el de la traición. Sus ojos se alzaron hacia la foto de la boda en la estantería, el santuario de sus recuerdos. Si Elena lo hubiera planeado todo con tanto cuidado, habría dejado un último mensaje, un camino a seguir. Tomó el marco, con el corazón latiéndole con fuerza. Tras la imagen de sus sonrisas jóvenes e ingenuas, sujeta con cinta adhesiva, había un último objeto, una pequeña y fría llave de metal, la llave de un apartado de correos. Era la última pieza del mapa, la promesa de su voz. Una historia de misterio no termina cuando se descubre la verdad, sino cuando el héroe decide qué hacer con ella. El viaje de John a la oficina de correos del pueblo vecino fue un viaje borroso, sin ver el camino. La pequeña llave de metal en su mano parecía pesar más que todo el cargamento que había llevado. Cada kilómetro era un reflejo de la mujer que creía conocer y de la magnífica desconocida que realmente era. No se dirigía simplemente hacia un apartado de correos. Se dirigía hacia una nueva comprensión del amor, el sacrificio y la libertad. La caja metálica se abrió con un clic seco y revelador. Dentro había un solo sobre. Su nombre estaba escrito con la elegante y fluida letra de Elena. Sus manos, gruesas y callosas por el trabajo, temblaban al rasgar el papel. La carta no era una disculpa ni una despedida, era un testamento. En él, Elena lo explicaba todo con dolorosa claridad. La herencia no era solo dinero, era la antigua casa de su abuela, una propiedad que guardaba los recuerdos de su único aliado y la promesa de una vida independiente. Explicó la presión asfixiante de sus tíos, la vigilancia, las amenazas veladas. Describió cómo planeó su partida para que coincidiera con el viaje de él, usando su ausencia como escudo. «No huí de ti, mi amor», escribió. «Huí para poder volver a ti un día completa». La alianza, confesó, fue el acto más difícil. «Dejé nuestro amor atrás para poder salvarlo». Juan apoyó la cabeza en el volante, con sus palabras ardiéndole en la mente. El hogar que tanto anhelaba al final de cada viaje no era solo la casa de ladrillo, sino la sensación de seguridad que él, en su constante ausencia, no podía brindar. Era un buen proveedor, pero un pobre guardián de sus sueños. La lección fue profunda y transformadora. La verdad, por dura que fuera, pesaba menos que la angustia de la duda. Tenía la dirección de su abuela, tenía la explicación, pero la carta terminaba con una petición que redefinió todo su viaje. «No me busques. Todavía no. Me vigilan, y tu llegada me pondría en peligro. Confía en mí. Confía en el camino que nos unió, y ahora nos separa». En ese momento, el camino se transformó. Ya no era una huida ni una rutina. Se convirtió en un pacto, un camino de espera activa, una prueba de fe. Levantó el teléfono, no para llamar a Elena, sino a la policía. Con una calma que desconocía, denunció el coche negro, el nombre de Gilmar, la sospecha de coacción y la disputa por la herencia, brindándoles la punta del hilo que no lo incriminaba, pero que comenzaría a tejer la red en torno a la familia de ella. Regresó a la cabina del Scania. El motor arrancó con un rugido familiar, pero ahora sonaba como el comienzo de un nuevo capítulo. El camión ya no era una herramienta de trabajo, sino un santuario de vigilia, el guardián móvil de un secreto compartido. Contempló el camino, la franja de asfalto que se perdía en el horizonte. La última frase de la carta de Elena era su nueva brújula, su nuevo destino. El camino nos enseñó a soportar la distancia. Ahora, que nos enseña a cultivar la confianza. Sigue adelante, mi amor. No para regresar al hogar que fue, sino para construir el camino hacia el hogar que seremos. Te esperaré en el destino, no en el punto de partida. Juan puso primera. El camión avanzó, no de vuelta a una casa vacía, sino hacia un futuro incierto. Ya no huía del silencio. Abrazaba la promesa interior. El viaje del camionero no había terminado. Apenas comenzaba.